El Corazón del Padre y los pastores Omar y Consuelo Castiblanco les dan la bienvenida al Congreso Diseño de Dios para la Familia. Y hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza. Él es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Y ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. Para todo el que está herido, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurarlo, la más grande alabanza. Él es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Y ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. Espíritu Santo, queremos ver tu presencia manifiesta en nuestras vidas. Llénanos con tu poder. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo. Cristo es imparable nuestra alabanza. Tu Espíritu está aquí. Estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. Nos levantamos, te exaltamos. Nos levantamos, te exaltamos. Muchas bendiciones para todos. Les damos la bienvenida a nuestra quinta sesión de este precioso Congreso Diseño de Dios para la Familia. Y en esta ocasión vamos a hablar de el orden de Dios para los padres, el diseño que el Señor nos ha dejado plasmado en las Escrituras para poder operar y funcionar en el rol que Él nos ha asignado como padres. Es una bendición saber que Dios nos ha escogido para ser responsables delante de Él, de criar y levantar nuestros hijos a la manera de Dios, en el temor de Dios. Es un desafío grande, pero contamos con el poder del Espíritu y con la dirección que nos da su palabra. Por eso voy a hablar en este momento de 4 responsabilidades. Vamos a agrupar estas responsabilidades del padre hacia sus hijos en 4 aspectos y quiero entrar con el aspecto número 1. Proverbios capítulo 10, versículo 12 nos dice que el amor cubre todas las faltas. Responsabilidad número 1 de los padres hacia los hijos:
el amor. Somos responsables de amar a nuestros hijos. Y amar con actos concretos, con acciones concretas. Amarlos en cualquier circunstancia y de forma incondicional. Porque precisamente esa es una de las características del amor, que nunca deja de ser. Que todo lo soporta, que todo lo espera. Y Dios nos ha amado de forma tal que nosotros podamos impartir ese amor hacia nuestros hijos. Ellos provocan tantas sensaciones gratas en nuestro corazón. Cuando llegan a casa, adornan el hogar, lo llenan de alegría, de gozo, pero luego comienzan a crecer, comienzan a volverse cada vez más independientes, y a veces ese amor se debe expresar aún en las situaciones de rebeldía, en las situaciones de independencia, de lejanía, que muchas veces surgen al interior de esta relación, y que ese amor permanezca de la misma forma que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Este versículo de Proverbios afirma que el amor cubre multitud de faltas. Es decir, el amor que usted le da a sus hijos, a medida que ellos crecen a su lado, les suple los faltantes del corazón, porque todos nosotros somos cajas vacías que, de acuerdo a lo que se nos llene, eso vamos a impartir en nuestra etapa de adulto. Por eso es muy importante que entendamos que debe ser un amor responsable que nos lleve a suplir vacíos, faltantes emocionales, porque sabe, si esos faltantes no se suplen cuando ellos son pequeños y están al lado nuestro, de grandes esos faltantes se van a erotizar y ellos van a buscar de suplir ese amor que no recibieron en el sexo, en las drogas, en la delincuencia, y se van a hacer mucho daño. Por eso el amor cubre multitud de faltas, y ese amor nos lleva a nosotros a suplir de una manera efectiva y de la mano de Dios sus necesidades. Nuestros hijos tienen necesidades, primeramente las necesidades físicas, y somos responsables delante de Dios de proveer a esas necesidades. Me refiero al techo, al vestido, al sustento, al abrigo, a la educación. Pero también hay otras necesidades tan importantes, que son las necesidades de orden emocional. El que ellos se sientan apreciados, el que ellos se sientan importantes, valorados, el que se sientan significativos al interior del hogar, darles palabras de elogio que realcen sus capacidades, que ellos se puedan sentir acompañados. El tiempo que les damos es un componente que emocionalmente a ellos les impacta profundamente el corazón. Los límites que les marcamos, todo esto es una demostración de un verdadero amor. Y hay otro tipo de necesidades todavía aún más importantes que las anteriores, y son las necesidades espirituales. Somos responsables de enseñar a nuestros hijos el temor de Dios, en instruirles en la palabra de Dios y llevarlos a que sostengan una relación personal con Dios, porque eso les asegurará que cuando ya no estén con nosotros o cuando conformen un nuevo hogar, tengan el temor de Dios gobernando sobre sus corazones. He escuchado a algunos padres referirse a sus hijos como mis bebés, como mis nenés. Y el problema es que los hijos ya tienen más de 20 años, y es entendible que uno siempre los verá con esos ojos de papá, que los ve siempre indefensos, dependientes y necesitados de nuestro afecto. Pero hay una realidad que no podemos desconocer, y es que nuestros hijos van creciendo. Y a medida que ellos van creciendo, esa manifestación de amor tiene que ir cambiando. Aunque el amor permanece intacto, nuestra manifestación y nuestra expresión tiene que ser coherente a medida que ellos van creciendo. Por eso les quiero decir, ámelos, pero no los sobreproteja. Porque muchas veces la protección lo que les hace es incapacitarlos. Una persona que ha sido sobreprotegida toda su vida tiende a ser irresponsable, porque la sobreprotección hace que sus padres terminen haciéndole todo y quitándole y liberándolo de una responsabilidad que en la vida tendrá que afrontar. Por favor, no tome decisiones por ellos. Me refiero cuando ellos ya están entrando a su etapa de juventud, ya tienen que empezar a direccionar sus vidas de acuerdo con lo que se les ha enseñado en casa por medio de la palabra del Señor. Una persona que crece bajo esa sobreprotección
crece insegura. Y finalmente un padre que quiere sobreproteger y saturar a su hijo hasta cierto punto, hasta controlarlo, no lo está amando tanto a él, sino que se está amando más a sí mismo y la gratificación que le provee estar con su hijo. Pero nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Eso nos dice la palabra del Señor, que herencia de Jehová son los hijos. Dios nos los ha conferido para que nosotros los levantemos en su temor, para que seamos responsables delante de Él, para que los amemos como lo estamos estudiando hoy. Pero mucho cuidado, no termine sobreprotegiéndolos y sobresaturándolos en un amor enfermizo o en una expresión de lujuria más bien enfermiza y posesiva, viviendo la vida de ellos cuando son ellos los que tienen que vivir su propia vida. La Biblia nos habla de una familia que pasó por esta circunstancia. Génesis capítulo 25, versículo 28 nos dice: amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Este es un cuadro familiar donde se evidencia la división al interior de esta casa. Cuando yo hablo de división, significa que hay dos visiones. Aquí no hay acuerdo entre Rebeca, la mamá de esta familia, e Isaac, el papá de esta familia, para poder levantar a sus hijos, sino que cada uno se encariña caprichosamente por uno de sus hijos, creando en ellos disputa y poniendo este hogar en una situación de mucho riesgo. Como lo vemos en el versículo, Isaac no pudo conectar emocionalmente con Jacob. Jacob fue sobreprotegido por su mamá y eso lo distanció de su papá. Su mamá lo sobreprotegió tanto, fue tan grande emocionalmente para él, que se convirtió, a veces sin querer, en el mayor impedimento para que ese hijo conectara con su padre. Y eso es fatal, porque a pesar de que Jacob comenzó a crecer, su mamá seguía direccionando su vida de una forma impresionantemente controladora. Recuerde que fue su mamá quien lo secundó a él, quien a través de su consejo lo llevó a robar la primogenitura de su hermano Esaú. Su mamá le hizo los vestidos que le colocó en los brazos para que cuando su papá, ya un poco anciano y perdiendo la vista, cuando lo palpara, pensara que era su otro hermano, y entonces lo bendijo. Y de esa forma entre ellos dos robaron la primogenitura, pero la artífice, la autora intelectual de toda esta situación fue su mamá, quien lo controló, quien lo direccionó. Y estoy hablando de que Jacob ya era un hombre entrado en años. Ahora, cuando su hermano se da cuenta del robo que le han hecho, él, lleno de furia, busca vengarse de su hermano, y es allí donde su mamá nuevamente entra en escena y le empieza a dar indicaciones a Jacob a dónde debe irse. Váyase a donde mi hermano Labán, váyase allá y va a estar allí mientras yo mando a por usted un tiempo más adelante, cuando ya todo esté en calma. Ella siempre controló, siempre dirigió, y esto evidencia una sobreprotección excesiva que no favoreció a Jacob, sino al contrario, lo dañó y lo dejó incapacitado para amar. ¿Cómo podemos saber esto? Porque Jacob no tuvo una mujer, ni dos, ni tres, sino 4 mujeres. La Biblia dice que Jacob se enamora de Raquel, pero luego tiene que casarse primero con Lea, y luego toma las 2 señoras que ayudaban en el servicio a cada una de ellas. Con estas 4 mujeres fue que tuvo sus hijos. ¿Y qué era lo que él buscaba en esas mujeres? Seguramente cuando su mamá falleció, él tuvo que ser consolado por su esposa, y al ver que no recibía la sobreprotección que su mamá le dio, entonces siguió buscando en otras mujeres a la mamá que un día perdió. Por favor, no lo sobreprotejamos, porque es peligroso esta unión de imanes, la sobreprotección de un papá con la inseguridad de un hijo. Responsabilidad número 2, el orden de Dios para los padres. Además del amor, somos responsables de disciplinar a nuestros hijos. Hechos capítulo 12, versículo 8, dice la Biblia: pero si un padre deja a su hijo sin disciplina, de la cual todos debemos participar, entonces lo hace un bastardo y no lo trata como a un hijo. Disciplina.
La palabra disciplina es la misma raíz de la palabra discípulos. Y si nosotros nos hemos constituido a través de la fe en discípulos de Cristo, tenemos que ser disciplinados. La Biblia claramente afirma que Dios, a quien toma por hijo, lo disciplina. Y es que la disciplina es saludable, la disciplina es necesaria. La disciplina son esa conformación de hábitos y pautas que le fortalecen a usted el carácter. Y es necesario que los hijos al interior de una casa sean disciplinados por sus padres y que ellos ejerzan esa disciplina a la manera de Dios. Hablemos de 3 tipos de disciplina. Primero, hablemos de la disciplina preventiva. ¿Cuál es esa disciplina preventiva? Es aquella en la que usted motiva a sus hijos, en la que usted inculca a sus hijos comportamientos y hábitos saludables para su desarrollo. Cosas como la hora en la que se deben acostar, lo que deben comer, los hábitos de urbanidad, el cómo se dirigen a las personas, el dar gracias, el pedir permiso. Esto no es solamente un asunto cultural, sino que tiene que ver con la formación de una disciplina preventiva. Hay otro tipo de disciplina que ocurre cuando una vez se les enseña estas pautas y vemos en su crianza que no las están poniendo en práctica, entonces necesitan una corrección. Es necesario entonces implementar una sanción o castigo por el rompimiento de aquellas ordenanzas, de aquellos mandamientos que les impartimos a ellos y que ellos no hicieron caso en relación a esto. Pero mucho cuidado, cuando yo estoy hablando de una sanción o un castigo, no podemos caer en el maltrato, en la violencia intrafamiliar que con tanta fuerza se está incrementando hoy en día, sino que recordemos lo que la Biblia nos dice: el objetivo de la disciplina es la santificación de nuestros hijos, es decir, que ellos cada vez se parezcan más al Señor. Por eso debe ser una corrección coherente con las Escrituras, de acuerdo a los mandatos bíblicos y pretendiendo siempre forjar el carácter de Jesús en ellos. Y el tercer tipo de disciplina, y es la más peligrosa, es la disciplina destructiva. Es aquella donde muchas veces se escucha decir que los padres se limpian la mugre con sus hijos, porque como piensan que son mis hijos, entonces yo les hablo como quiero, yo les grito como quiero, con lo que tenga en la mano les pego, y empezamos ya a desvirtuar una disciplina saludable y comenzamos a maltratarlos. Y allí el peligro es terminar abusándolos. Hay hijos que se sienten abusados en el trato y en la disciplina que sus padres le administran. Y esto suele ocurrir cuando el papá, un ejemplo, tiene un problema en su empresa, en su compañía, el jefe le llamó la atención, le pasó un memorando, él no se puede desquitar con su jefe, así que llega a la casa, se desquita con su esposa, la esposa se desquita con el hijo con el gato con el ratón con el perro, y bueno, y usted sabe, esa es una cadena donde vamos descargando el corazón hacia aquellos que están bajo nuestra cobertura. Y muchas veces he escuchado historias de hijos que recuerdan su infancia cuando su mamá o su papá, sin ninguna explicación, lo cachetean, lo golpean, lo maldicen y él no sabe qué fue lo que hizo mal, y esto cabe dentro de la disciplina destructiva que conduce al abuso. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 4: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y es que el asunto es que muchas veces con una disciplina inadecuada o acompañada de violencia, lo que hacemos es que el corazón de nuestros hijos se encone, que el corazón de nuestros hijos empiece a cargar resentimiento en el corazón. Y puede que ellos pequeños, 7, 8, 9 años, no digan nada, pero tarde o temprano van a estallar. Puede que a los 12, 15 años, y puede que usted tal vez se le haya olvidado muchos de los episodios que ellos recuerdan. Para usted tal vez no fue algo significativo, pero a ellos los pudo haber marcado. Y por eso es necesario que, comenzando por nosotros, sanemos si fuimos víctimas de este tipo de disciplina abusiva. Porque sabe, la tendencia nuestra es a replicar los patrones de la enseñanza, la crianza, la disciplina que nuestros padres suministraron sobre nosotros mismos. Es frecuente escuchar que se dice: mi papá a mí me pegaba duro, me cogía patadas, así que yo estoy haciendo esto mismo con mis hijos porque así él me educó. También escuchamos por
en otro extremo que dice: mi papá fue cómplice de mis fechorías. Él no me disciplinaba, él no me corregía, al contrario, era tan permisivo que participaba de mis pecados sin incomodarme y sin corregirme. Otras personas, y esto es bien típico: mi mamá se cansó de mi rebeldía o de mi desobediencia y un día me dijo: haga lo que quiera, y me dejó a mi propia voluntad. Otro cuadro típico es cuando los hijos se confabulan con su mamá y entre ellos arman un tipo de engaño hacia su papá, muchas veces para que él les dé lo que ellos quieren. Y en sin darnos cuenta, eso le quita autoridad, en este caso el ejemplo, a aquella mamá, y ella termina siendo tratada no como la mamá y la autoridad, sino como la hermana mayor. Y hoy muchos hijos se dirigen a su mamá como una hermana mayor, pero el resultado de que ellas no hubieran ejercido esa autoridad acorde con el diseño de Dios, sino que se confabularon y muchas veces se amenazaban diciéndole: voy a decir a su papá, y entonces yo le voy a decir a tu esposo, y entonces empieza un conflicto tremendo de mentiras, de engaño, y estamos muy parecidos a la historia que acabamos de leer en Génesis. Y recuerde lo que la Biblia dice: una casa dividida en contra de sí mismo no prospera. Que el Señor nos permita que el Espíritu Santo traiga esos recuerdos que tal vez han impactado nuestro corazón y que necesitan ser sanados por el poder de Dios. Diseño de Dios para los padres en relación a sus hijos. En el orden de Dios, la instrucción o la responsabilidad número 3 es precisamente la instrucción. Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se alejará de él. Instrucción. Alguien dijo por ahí: ten mucho cuidado cuando Dios te dé la bendición de cargar un hijo, porque no solamente serás su padre, no solamente se convertirás en su amigo, sino que sobre todo serás su ejemplo. Y es impresionante porque el ejemplo que le damos a nuestros hijos los arrastra. Puede que con nuestra boca les demos instrucciones, pero el ejemplo es más fuerte que las palabras. En alguna ocasión un hijo le dijo a su papá: papá, lo que tú hablas es opacado por lo que tú haces. Por eso debemos tener mucho cuidado en la forma como tratamos a las otras personas, la forma como nosotros manejamos nuestras finanzas, la forma como nosotros nos conducimos a lo largo de la vida, porque ellos nos están observando. Y muchos papás juzgan actitudes de sus hijos y dicen: pero ¿por qué él está diciendo eso? ¿Pero por qué él está haciendo eso? Y no se nos puede olvidar que ellos terminan siendo nuestro espejo, el espejo donde nosotros nos podemos mirar. La instrucción que Dios demanda que los padres tengan hacia sus hijos debe ser una instrucción clara. Usted debe enseñarle con claridad y de acuerdo a su edad usted necesitará ser insistente, paciente, incluso repetitivo. ¿Sabe que Dios con nosotros es paciente y nos repite sus enseñanzas una y otra vez? Si Dios es así con nosotros, ¿por qué nosotros no somos pacientes en enseñar a nuestros hijos y en repetir y recordar varias veces las cosas que deben ser aprendidas por ellos? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. El pueblo escuchaba a Moisés de parte de Dios diciendo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Debemos repetir las palabras de Dios, inculcar las palabras de Dios. Y es que yo escucho a muchos padres que dicen: ya se lo dije una vez y que no se lo tenga que volver a decir. Y claro, depende de la edad de nuestros hijos, pero Dios quiere que el trato que Él nos ha dado como Padre Celestial, en tanto amor, en tanta paciencia, en tanta constancia, también sea reflejado en el trato y en la instrucción que le damos a nuestros hijos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, entonces
cosecharemos. Insista. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 1, él decía que no tenía problema en volver a repetir las enseñanzas que ya les había dado y que ya les había impartido a esa congregación. De la misma forma, nosotros debemos permanentemente estarlos instruyendo, y más aún en el camino de Dios. Recuerde, ellos van a tener en el mundo muchos referentes, muchas enseñanzas, muchas personas que les pueden enseñar cosas, a veces buenas, a veces malas. Por eso usted debe apropiarse del rol que Dios nos ha dado como padres. En 1 Corintios capítulo 4 versículos 14 al 17, el apóstol Pablo está diciendo que ellos han podido tener muchos tutores, pero que padre en la fe solo era él. Y en relación a esto podemos pensar lo mismo de nuestros hijos. Ellos van a ser enseñados por sus maestros, por los líderes de la iglesia, van a poder ser enseñados por sus amigos, pero padres solo nos tienen a nosotros. Y un padre es aquel que da una instrucción y que le da ejemplo. Ese fue el tipo de enseñanza de Jesús. En Hechos 1:1 dice que Jesús no solamente enseñó, sino que sobre todo él hizo, y después de hacer pudo enseñar a sus discípulos. Aquí también en la instrucción y en la enseñanza hay un peligro en el que como padres solemos caer. Colosenses 3:21 dice: no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. ¿Y a qué me refiero? Que en ocasiones les exigimos tan fuerte a nuestros hijos y les demandamos perfección, cuando ni siquiera Dios nos demanda eso. Dios nos demanda santidad, Dios nos demanda disposición, Dios nos demanda estar apartados para Él, pero Él sabe que no somos perfectos y Él se acuerda que somos polvo. Pues bien, de la misma forma nosotros debemos considerar a nuestros hijos y no llevarlos a un grado de exasperación. Padre, nuestros hijos no son nuestras fotocopias. Ellos tienen un temperamento que Dios les ha entregado. Ellos tienen unos dones, talentos, habilidades que Dios les ha dado particularmente a ellos, y que en amor debemos ayudar a desarrollar esas capacidades y no a frustrarlos, porque muchas veces cuando ellos no cumplen sus estándares, los frustramos y empezamos a decir cosas desobligantes y etiquetas que van marcando su corazón y que con el paso del tiempo se van convirtiendo en pesadas rocas que encorvan su autoestima y que les impiden desarrollar plenamente el plan de Dios para sus vidas. Esto ocurre, por ejemplo, en el área del aseo. Hay mamás y está bien que exijamos orden en la casa. De hecho, la excelencia será el resultado de la exigencia. Está bien que usted llame la atención para que las cosas se mantengan en orden, pero por favor no se vuelva psicorrígida. No se vuelva una persona extremadamente ansiosa por ver todo en un punto, porque a veces sus hijos, y más cuando son pequeños, van a ser inquietos, se van a tropezar, se van a caer, van a romper las cosas, y muchas veces el buscar perfeccionismo en ellos los va a frustrar y los va a levantar con una pobre imagen de sí mismo. Por eso, tome tiempo en la presencia de Dios para estudiar a cada uno de sus hijos. Yo sé que a todos debemos tratarlos justamente, ecuánimemente, pero usted debe en la presencia de Dios pasar tiempo para estudiar a sus hijos, que Dios les revele lo que hay en el corazón de ellos, que Dios les revele sus fortalezas y sus debilidades. Muchas veces hay hijos frustrados porque sus papás se los pasan comparándolos con ese hijo que académicamente fue maravilloso, con ese hijo que sacó las mejores notas, y tal vez su hijo, eso en vez de estimularlo, lo desestimula y lo vuelve rebelde. Más bien busque aquellas cosas que deben ser resaltadas en él para que verdaderamente él se sienta amado y para que no entre en ese estado de frustración. Ahora, nuestros hijos son diferentes a nosotros. Son una generación distinta. Y esto yo lo aprecio con mi hijo. Él ya tiene 16 años y yo me doy cuenta que ellos vienen con un chip que nosotros no veníamos. Un solo ejemplo para traerlo a colación: la tecnología. Entonces,
Algunos padres me dicen, pastor, es que la tecnología, las redes, los celulares, las conexiones inalámbricas, eso es satánico. Y pues no, en realidad no es así. Lo que pasa es que nosotros no crecimos en ese entorno y debemos ser conscientes de que hay una cosmovisión diferente en ellos relacionada con la cosmovisión con la que nosotros crecimos. Entonces, privar a su hijo de la tecnología, yo no sé qué tan conveniente sea para este tiempo. Porque en realidad usted lo que debería hacer es inculcar el temor de Dios para que ellos accedan a este mundo tecnológico cuando son pequeños en su compañía, pero luego cuando ya van creciendo con el temor de Dios en su corazón. Por ejemplo, si usted coloca un teléfono con posibilidad de conectarse a internet en las manos de su hijo, yo espero que previamente a eso ya hubieran hablado del peligro de la pornografía en el área virtual. Debemos ser responsables, pero debemos entender que no se trata de cohibirles, sino de prepararles para que ellos puedan enfrentarse a un mundo y a los desafíos que este mundo trae consigo. Y debemos también aprender a que ellos son del Señor, que Dios los ama tanto y que los ama más que lo que nosotros los podemos amar. Llega un momento en nuestra relación con ellos que los vamos a tener que presentar al Señor y entregarlos. Tome un tiempo para estudiar en la Biblia todas las veces donde Dios llamó a padres y a madres a entregar a sus hijos al altar. Un ejemplo de ellos, Abraham. Entrégame tu hijo, el que tú tanto amas. Otro ejemplo, Ana, una mujer que después de recibir un milagro de su hijo tuvo que consagrarlo al Señor. Y así hay muchos ejemplos en la palabra de Dios y creo que eso está allí escrito para que nosotros entendamos que llegará un momento donde solo Dios puede tratar con ellos. Llegará un momento donde usted debe confiar en lo que usted estampó en su corazón a medida que ellos eran pequeños y fueron creciendo, y ahora entregar sus vidas al Señor para que los conduzca y confiar plenamente en el trabajo que usted hizo calafateando su corazón cuando ellos estaban siendo criados por usted. La cosmovisión de ellos versus la cosmovisión nuestra, en vez de crear lejanía, tiene que buscar cercanía. ¿Qué digo con esto? Acerquémonos, involucrémonos con las cosas que ellos hacen. Yo sé que a veces la tecnología nos pega duro, pero tratemos de estudiar, tratemos de aprender al lado de ellos para que nos sientan cercanos, para que estemos vinculados, porque entre más usted lo repele, entre más usted se desvincule, un día se va a dar cuenta que están en dos islas diferentes. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. De la misma forma, nosotros no podemos abolir el medio tecnológico en el que ellos se están desarrollando, más bien debemos inculcar los principios de Dios para que en medio de esa circunstancia ellos puedan seguir fieles al Señor y a lo que se les ha enseñado. Calafatee el corazón de sus hijos. Eso fue lo que hizo la mamá de Moisés. Ella calafateó una canastilla donde colocó al bebé a pesar de que sobre él pesaba un edicto de muerte. Pero dice la Biblia que ella no temió el decreto del rey, sino que por el contrario, con fe, después de esconderlo 3 meses con ella, calafateó una canasta con brea y con asfalto, los mismos elementos que fueron usados cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el arca. Esto me quiere decir que yo tengo que calafatear el corazón de mis hijos de la misma forma como Dios me lo dice en su palabra. La brea representa el espíritu y el asfalto representa la palabra. Calafatee, proteja, salvaguarde el corazón de sus hijos a través de la palabra y del espíritu, y se va a dar cuenta que aunque ellos tengan que navegar por el río de este mundo, por el río de Egipto, un día, como lo dice la Biblia, le llegó al corazón a Moisés visitar a sus hermanos. Años donde usted verá la cosecha de la palabra que usted sembró a través de la instrucción. Y el cuarto aspecto que hoy quiero compartir en relación al orden de Dios para los padres es la necesidad de gobernar a nuestros hijos. Les he hablado del amor, les he hablado de la disciplina, de la instrucción, pero quiero terminar hablándoles del gobierno adecuado que Dios demanda que los padres ejerzan sobre sus casas, sobre sus hijos. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 4 al 5. Dice, que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? ¿O cómo cuidará de la grey de Dios? Y antes de gobernar una empresa, antes de gobernar un ministerio, antes de estar al frente de un cargo laboral, yo tengo que aprender a gobernar mis hijos. Y sabe, el secreto para que usted gobierne a sus hijos es que usted deje que Dios gobierne su vida. Un hombre con dominio propio es aquel que puede gobernarse a sí mismo, aquel que está dispuesto a someter sus impulsos en una situación de presión para que sea la palabra de Dios la que gobierne y no su instinto. Nuestros hijos no pueden estar en el gobierno de la casa. Ellos no pueden tomar las decisiones finales de una casa. Ellos no pueden gobernar a sus padres diciéndoles lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, porque es impresionante que desde pequeños ellos están manejando su familia, decidiendo lo que se come, lo que se cocina, a dónde se debe ir, cómo se paga, qué se hace. Mucho cuidado, porque antes de que ellos tengan un lugar de gobierno, necesitan ser primeramente gobernados. Y si no aprenden estos principios en casa, la vida les va a cobrar muy caro esta negligencia de parte nuestra como padres. El secreto, como nos lo muestra Jesús en su ministerio aquí en la tierra, es que aunque Él gobernó, aunque Él lideró a sus discípulos, les sirvió en todo momento. Primera de Reyes 12:7 dice la Biblia: si te pones hoy al servicio de este pueblo, los sirves y le respondes con buenas palabras, entonces ellos te servirán para siempre. Ese fue el consejo que los ancianos le dieron a Roboam, el nuevo rey, el hijo de Salomón, quien consultó a los ancianos y consultó a los jóvenes. El consejo que les acabo de leer, los ancianos se lo dieron, pero él lo desacató. No los trató con buenas palabras, no les sirvió, sino al contrario, siguió el ejemplo de los de su generación, colocándoles sanciones, impuestos mucho más severas, forzándolos, y eso generó un problema y un caos en el pueblo. Por eso, jóvenes, a pesar de que ustedes están abrazando el mundo, conquistando el mundo, preste oído a la voz de sus padres. No solamente porque son ancianos o porque son adultos y porque tienen experiencia, sino porque son las personas que Dios ha puesto para que gobiernen su vida. Son las autoridades que Dios ha establecido para formar su carácter y para quitar esas asperezas de su personalidad que pueden ser un estorbo para todo lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿cuál es el problema cuando no se gobierna en una casa? Entra en escena la anarquía. Y hoy estamos viviendo este tiempo. Hoy cada uno hace lo que bien le parece. Estamos repitiendo el tiempo de los jueces. El libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, la Biblia dice que como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Padres, somos responsables delante de Dios de ejercer gobierno sobre nuestros hijos. No tenga temor de disciplinarlos. No tenga temor de estorbarles. Mire, Elí fue un hombre que quiso congraciarse tanto con sus hijos que terminó enojando a Dios. Vino juicio de Dios sobre él y sobre su casa porque él prefirió honrar a sus hijos por encima de Dios. Era sacerdote. Era una persona de autoridad, era una persona que conocía a Dios y sin embargo se congració con sus hijos en vez de ejercer un gobierno adecuado diseñado por Dios. Somos lamentablemente una generación que tiene que lidiar con el asedio permanente del temor. Nosotros como padres de pequeños vivimos bajo un espíritu de temor. Porque en nuestro tiempo nuestros padres nos corregían y nos atemorizaban en un momento dado. Con su sola mirada, con su sola expresión, nosotros sabemos que ellos nos estaban diciendo que no podíamos hacer lo que en el momento estábamos haciendo. Ellos inmediatamente nos infundían temor.
Ahora, ese temor que recibimos siendo pequeños está siendo expresado ahora como padres. El temor ahora es corregir a nuestros hijos. Tal vez porque nos da temor de que amenacen con irse de la casa. Nos da temor de que nos agredan verbalmente, o nos da temor de que se desvinculen. Y esto ocurre muchas veces porque como no suplimos las necesidades emocionales que les mencioné al comienzo, por estar fuera de la casa, por estar ocupados en otras cosas, desatendemos nuestro tiempo con ellos, y el fin de semana, cuando podemos estar con ellos, no queremos corregirlos, porque si no los vemos en toda la semana, ¿cómo el fin de semana vamos a entrar a corregirlos? Y no nos damos cuenta y estamos levantando una generación sin gobierno. Ahora, es difícil ser padre. Y hay unos años donde la situación se coloca cada vez más pesada y cada vez más difícil. Pero tenemos a Dios, a su Espíritu y a su palabra. Y usted puede venir delante del Señor y derramar su corazón, reconociendo que solamente la fuerza que Él nos da nos capacita. Sí, para entregar nuestros hijos, nuestras demandas, entregar nuestros derechos, pero mucha atención, nunca sus responsabilidades. Aunque sus hijos ya estén grandes, estoy seguro que Dios nos hará responsables como padres de orar por ellos, de cubrirlos en oración, de blindarles espiritualmente el corazón, y cuando nos pidan un consejo, de que ese consejo sea lo más adecuado posible y lo más coherente con la palabra del Señor. Quiero terminar con una referencia que encuentro en Génesis capítulo 21, en relación a una madre desesperada que está con su hijo en medio de un desierto. Me refiero a Agar. Agar es una esclava egipcia, y el papá del niño la ha enviado por un desierto. Le ha dado un odre de agua para que ella camine por un desierto, y ella, al ver que el agua se acaba, solamente considera en ver a su hijo morir. Y por eso dice allí en el versículo 16 que se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco y pensaba: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Hay hijos hoy llorando, hay niños hoy llorando, porque sus padres, atribulados, cargados por lo que están pasando, han abandonado la responsabilidad de cuidarlos y de sostenerlos y mantenerlos en medio del desierto. Por eso en el versículo 17 la Biblia dice que oyó Dios la voz del muchacho. No fue la voz de Agar, porque Agar se estaba quejando, seguramente maldiciendo, seguramente increpando a Abraham. Dice que aquel hombre de la fe, dice que aquel padre de la nación judía que decidió quedarse con Sara, y a mí, después de usarme y embarazarme, me echa con un solo frasco de agua para sustentarme en el desierto. Ella estaba realmente lastimada, herida. Y esa es una estrategia satánica: cargar a los padres para que ellos desatiendan la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Dios está escuchando el clamor de esta generación que reclama padres piadosos, temerosos de Dios, y que no se cansen en medio del desierto. Por eso, versículo 17, Dios envió su ángel para decirle a Agar: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Más bien, levántate, toma al muchacho y tenlo de la mano, porque dice Dios: yo haré de él una gran nación. Y Dios tuvo que recordarle a Agar las promesas que él le había entregado a ella cuando lo sostuvo por primera vez en sus brazos. Hay promesas de Dios para nuestros hijos que nosotros no podemos echar a perder, que no podemos arruinar, que no las podemos sentenciar a la muerte. Al contrario, en este tiempo es necesario que resuciten aquellas promesas que tal vez en nuestra negligencia hemos abortado. Llegó el momento, como el ángel de Dios se lo indicó a Agar, de levantarnos y tomar a nuestros hijos, tomar la responsabilidad que Dios nos ha entregado, de calafatear su corazón en amor, en disciplina, en instrucción y en el gobierno que la palabra de Dios nos revela en su interior. Dice la Biblia que entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio una fuente de agua que los ayudó a sustentarse en el desierto, y finalmente su hijo Ismael terminó convirtiéndose en un hombre diestro en la guerra y convirtiéndose en el padre de todos los
ismaelitas. Dios cumplió su palabra de hacer de él una gran nación. ¿Qué hubiera pasado si Agar se hubiera rendido en su rol de mamá? ¿Qué hubiera pasado si ella sencillamente aborta su responsabilidad como madre delante de Dios y deja a solas a su hijo? Una de las marcas que hoy más pesa en el corazón de los hijos es la soledad. Yo pido al Señor que esta palabra haya podido alcanzar su corazón y que la lleve a usted, mamá, a usted, papá, a de ser desafiado a retomar los principios de Dios para su casa. Recuerde, cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Allí donde usted está, cierre sus ojos y adoremos un instante al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la instrucción de tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque entendemos la responsabilidad de ser padres y delante de ti venimos diciéndote: no es fácil, Señor, y no es fácil cuando durante los primeros años del crecimiento de nuestros hijos no te conocíamos, o cuando ellos entran en una etapa de independencia para la cual nosotros no estamos preparados. Señor, hoy venimos pidiendo que tú calafatees nuestro corazón para que de esa misma forma podamos calafatear el corazón de nuestros hijos. Hoy nos aprovisionamos de asfalto extra, de brea extra, del poder de tu espíritu, del poder de tu palabra, para profetizar, para declarar que lo muerto resucita, que lo que estaba lesionado se levanta. Vamos a ver los milagros de parte de Dios en la vida de nuestros hijos. Hoy no nos movemos por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que la palabra de Dios dictamina. Con razón tu palabra dice que la fe no viene por lo que se ve, sino por el oír. Y hoy hemos escuchado tu palabra, y al escuchar tu palabra nos levantamos como Agar en medio de aquel desierto, Señor, y una vez más retomamos tu llamado, tu responsabilidad asignada para nosotros como padres. Señor, yo me comprometo a amar a mis hijos de forma incondicional, amarlos, Señor, sin sobreprotegerlos, sin sobresaturarlos, sin terminar, Señor, estando vinculados de forma tal que pareciéramos parásitos emocionales succionando el afecto de ellos. Hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús, Señor, a toda dependencia emocional no adecuada, no sana, todo incesto emocional en el nombre de Jesús. Me comprometo delante de ti, Señor, a disciplinarlos a la manera tuya, a disciplinarlos, Señor, de acuerdo a los principios. Hoy te doy gracias por darme mi hijo, mi hija, por cada uno de ellos, por su temperamento, por sus habilidades, por sus particularidades. Perdóname por exigirles o demandarles que sean como yo espero que ellos sean, cuando lo más importante es que ellos sean como tú los hiciste, Señor, y que tú me uses para forjar el carácter de Cristo a medida que van creciendo. Señor, nos comprometemos una vez más en esta momento, Señor, a instruirlos en tu palabra, a estampar en su corazón el temor de Dios para que los acompañe por siempre. Ayúdame a no cansarme, ayúdame a gobernar mi casa, Señor. Ayúdame, Dios, juntamente con mi cónyuge, si cuento con la bendición de tenerle allí, a ponernos de acuerdo para levantar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y por último, profetizamos sobre ellos y declaramos que son tesoros de Dios, que son grandes bendiciones, y que tenemos expectativa al ver lo que tú harás en el corazón de ellos como resultado, Señor, de ejercer la responsabilidad asignada por ti en tu palabra para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Capacítame, Señor, para ser el ejemplo que mis hijos necesitan, para modelar tu amor, así como tú lo modelaste aquí en la tierra. Y gracias, Dios, por el regalo de ser llamado papá, de ser llamado mamá. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el fuego, en tempestad, en la prueba, tu amor no fallará.
eres real, siempre fiel, aun cuando yo me siento decaer. Puedo creer, aunque no pueda ver, aun en temor, en ti yo confiaré. Dame fe, lo increíble yo veré, tus maravillas viviré, en tu milagro esperaré. Con tu poder el cielo podrá alcanzar, a los caídos levantar y al herido restaurar. En aflicción o en dolor, en todo estoy cubierto por tu amor. Estás aquí, asombrado estoy, mi esperanza está en ti, mi Dios, y encuentro paz que solo tú me das. Cuando en temor victoria tú me das, dame fe, lo increíble yo veré, tus maravillas viviré, en tu milagro esperaré. Con tu poder el cielo podré alcanzar, a los caídos levantar y al herido restaurar. Oh, 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 oh. Gracias, Señor, porque podemos ver tus maravillas en nuestra vida. Gracias, Padre, por manifestar tus milagros y prodigios en nuestra familia, en nuestras vidas. Y vamos a ver los muros caer, vamos a ver al perdido volver y creer que mi oración respondes. Vamos a ver tu gloria descender, vamos a ver lo muerto renacer y creer que en tu nombre hay poder. Y vamos a ver los muros caer, vamos a ver al perdido volver y creer que mi oración respondes. Y vamos a ver tu gloria descender, vamos a ver lo muerto renacer y creer que en tu nombre hay poder. Dame fe, lo increíble yo veré, tus maravillas viviré, en tu milagro esperaré. Con tu poder el cielo podrá alcanzar, a los caídos levantar y al herido restaurar. Y vamos a ver los muros caer, vamos a ver al perdido volver y creer que mi oración respondes. Y vamos a ver tu gloria descender, vamos a ver lo muerto renacer y creer que en tu nombre hay poder. Gracias por ser parte del Congreso Diseño de Dios para la Familia. Los pastores Omar y Consuelo Castiblanco les envían un abrazo de bendición
y los esperan en nuestra próxima transmisión.